Amén, mis hermanos, bendiciones. Un placer estar otra vez, otra semana con ustedes. Vamos a pedirle, por favor, a Juan Luis que tenga la oración de inicio, por favor. Juan Luis. Sí, adelante. Dios lo bendiga. Amén. Que tenga la oración de inicio. Ok, un segundito. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, te alabamos porque eres bueno, fiel y justo, papá. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia y hablar contigo, mi Dios. Te pido, mi Dios, que nos ministre en este curso de teología, gloria a Dios, y en estos momentos, y que tu Santo Espíritu nos dirija en este curso, gloria a Dios. Te pedimos perdón, papá, porque no somos perfectos y a veces pecamos. Guíanos, dale sabiduría al profesor, gloria a Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios omnipresente. Sin tu presencia no tenemos nada que decir. Danos tu espíritu, gloria a Dios. Y gracias, Espíritu Santo. Y gracias por poder guiar a este pueblo, gloria a Dios, en este curso, mi Dios, que sea de edificación y para proclamar la buena nueva de salvación y con gratitud alabar tu nombre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues la otra semana tuvimos un inconveniente con la grabación. Entonces vamos a tener que dar un recuento un poco breve de lo que estábamos exponiendo la otra semana. Y creo que la encargada de eso fue Marisol. Así que adelante, por favor. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Damos gracias a Dios por Amén. cada uno de ustedes y por la salud del pastor Élido. Hacemos un pequeño recorrido, resumen de la clase de la semana pasada en el libro de Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, que fue donde quedamos. Iniciamos con el capítulo 1, donde vemos allí la condición del pueblo de Israel, sometido por el pueblo de Egipto y el faraón, sobre su multiplicación y aflicción del mismo pueblo. Pasamos al capítulo 2 rápidamente y aquí nos habla sobre el nacimiento de Moisés, su rescate de las aguas, o sea, cuando la hija del faraón lo encontró. Luego Moisés crece, se hace joven bajo la doctrina del pueblo egipcio y en un pasar por el recorrido de su pueblo ve que hay un egipcio abusando de un israelita, uno de los suyos, y él lo mata. Luego José huye a Madián por medio de que los egipcios tomaran venganza contra él por el hecho de que él había matado a unos de ellos. Luego de eso, Moisés defiende en Madián a las doncellas, hijas del sacerdote de Madián, que salían a darle agua a las ovejas a esa hora, y eso conlleva que Moisés conozca a la que fue su esposa, Séfora. Pasamos al capítulo 3, y Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le habla sobre sus planes de liberación a su pueblo Israel. Dios también le notifica a Moisés que lo había elegido para ser el líder de los suyos, o sea, de su pueblo. Aquí Moisés inicia con su primera excusa sobre el desconocimiento de Dios. Pasamos al capítulo 4 y aquí seguimos con las excusas de Moisés nuevamente. Él le dice a Dios, no me creerá mi pueblo, nunca he sido fácil de palabra, o sea, él le ponía excusa y excusa. Entonces Dios realiza el primer milagro con él para hacerlo convincente
le dice, pon tu mano en el bolsillo, y cuando él la saca, su mano sale blanca con lepra. Luego le hace el segundo milagro, que es con la vara, que se convierte en serpiente. En ese mismo capítulo, asigna a su hermano Aarón como vocero de Moisés por la facilidad y elocuencia que tenía Aarón al hablar. Moisés sale de Madián con su esposa en ese mismo capítulo y sus hijos. Y Jehová le sale al encuentro en el camino con la intención de matarlo por la circuncisión no hecha a su hijo. Brevemente pasamos al capítulo 5, donde Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y les pide que deje ir a su pueblo. El faraón se molesta y duplica el trabajo al pueblo de Israel, con la excusa de que si ellos querían adorar a su Dios, era porque tenían poco que hacer. Entramos rápidamente al capítulo 6, donde Jehová le recuerda a Moisés quién es él, sus planes de liberación, su poder y su promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob sobre darles la tierra prometida y la multiplicación de su descendencia. Entramos también al capítulo 7, donde Dios le dice a Moisés lo que tenía que decirle al faraón, y Moisés frente al faraón realiza el primer milagro de la vara que se convierte en serpiente. También en ese mismo capítulo, el 7, el faraón endurece su corazón y Moisés toca con la vara el río Nilo y lo convierte en sangre. Pasamos al capítulo 8, donde Moisés continúa con la petición ante el faraón de que deje ir a su pueblo. El faraón se niega y viene la siguiente plaga, la plaga de las ranas. Luego en ese mismo capítulo viene también la siguiente plaga, que fue la de las moscas. Pasamos rápidamente al capítulo 9, donde continúa la plaga en todo lo que era el ganado, y también la plaga de las úlceras. Eso vendría siendo como un salpullido que le salía a los egipcios en la piel. Luego también vemos la plaga de la granizada en ese mismo capítulo, el 8, sobre todo el cultivo de los egipcios. Pasamos rápidamente al 10, donde vemos la plaga de la langosta. Luego entramos al 11, donde Dios le anuncia a Moisés la muerte de todos los primogénitos de Egipto a la medianoche y le describe el gran clamor y sufrimiento que habrá ese día en todo Egipto. Ya para finalizar, tenemos el capítulo 12, donde Dios le ordena la celebración de la fiesta de las Pascuas mediante el sacrificio de un cordero, y le da instrucciones a Moisés de cómo debían comérselo y qué hacer con su sangre. Hasta aquí mi exposición. Amén. Excelente, excelente. Gracias. Pero muy bien el resumen que hizo la amada. Excelente. Eso es algo que denota desde que el asunto de nosotros como profesores hacer esto es por dos razones. Es ver la atención que se está prestando a las clases, los apuntes que se están haciendo y todo eso. Recuerda que esto lleva nota, entonces todo eso va a anotar. Y como decía la madre, también decíamos en la parte anterior que el uso de las plagas, el propósito de las plagas también era para demostrar el poder de Dios hacia el pueblo egipto, pero también para demostrar la confianza que el pueblo hebreo debía tener hacia el Dios Todopoderoso. Y también quedaste en la descripción del cordero que ellos debían matar para denotando, decíamos que eso era una celebración que ellos tenían que hacer cada año después que ellos salieran de Egipto, porque ellos iban a recordar, incluso Dios les dio una fecha de que ese día va a ser el día de la liberación de ellos, y que ese día ellos tenían que recordarlo como que ese día Dios les dio la liberación. Y
el uso de la sangre, era que la sangre iba a ser puesta en las puertas de cada uno de los hebreos para que cuando el ángel de la muerte pasara de largo. También esto podríamos verlo como un simbolismo de Cristo por los requisitos que Dios le pidió acerca de este cordero. Esto tenía que ser algo puro y sin mancha. Y vamos a ver después más adelante lo que simboliza el cordero, y vamos a verlo representado en Cristo como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que es puro y sin mancha. Luego ahora quedamos en lo que es la cruzada del Mar Rojo, y acá vemos que el faraón hace como, bueno, les da como el permiso para que ellos se vayan a adorar a su Dios al desierto. Luego, después de que le da ese permiso, que ellos recogen todos sus bienes, todo su ganado. Recuerden que no simplemente el pueblo hebreo salió de Egipto, sino que más personas salieron con ellos. Y hay un aproximadamente de un número de que salieron aproximadamente 600,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños, llegando a un aproximadamente de casi 2 millones de personas que salieron de Egipto. Pero cuando llegan a la cruzada del Mar Rojo, se encuentran en una encrucijada, porque, dame adelantar un poco más acá adelante. Esta parte aquí. Ya, me quedo aquí. Por favor, poner los micrófonos en silencio. Esta parte aquí del río Nilo, la otra vez hablamos del porcentaje de proporción de tierra que cubría el río Nilo, que pasaba entre Egipto, África y todo eso. Y más adelante vamos a ver que había otro atajo para ellos llegar para ellos salir de Egipto hacia la tierra prometida. Pero cuando ellos iban a coger ese atajo, Dios le habla y le dice, no es por ahí. Dándole a entender, o sea, si ellos cogen este atajo para ellos llegar a Egipto, era un camino como más fácil. Incluso por acá, por este ataje, ellos podían llegar aproximadamente de 10 a 11 días, de 10 a 11 horas para llegar a la tierra prometida. Pero Dios quiere hacerle entender y sigue haciéndole entender de que ellos no van a depender totalmente de ellos, sino que tienen que depender totalmente de Dios. Por eso Dios le da la orden a Moisés de que vuelva para atrás y cojan directamente hacia el Mar Rojo. Cuando ellos llegan al Mar Rojo, se encuentran en una encrucijada, porque el corazón del faraón volvió y se encendió en ira, y el faraón, después que lo dejó, y lo que hace es que los persigue una vez más. Ya cuando él los persigue, Dios envía una columna de fuego y el faraón no logra verlo. Pero luego después, cuando él sigue más adelante, él logra ver al pueblo hebreo. Cuando ellos se encuentran en esta encrucijada, ellos se encuentran atemorizados, con miedo, porque el faraón va siguiéndolo con 600 hombres de a caballo, preparados en guerra, dispuestos a matar al pueblo hebreo. Ahora, cuando ellos están aquí, están el pueblo de Egipto que lo viene siguiendo, y delante está el Mar Rojo, que literalmente podríamos decir, los historiadores dicen que estaban medio a medio al mar, o sea, medio a medio para cruzar. Por eso es que cuando Dios le da la orden a Moisés de que levante la vara para hacer este gran milagro del Mar Rojo, el mar se abre haciendo como una especie así, o sea, mitad para acá y mitad para allá, para que por el medio el pueblo pasara. Cuando el faraón se va acercando hacia el pueblo, Dios hace este gran milagro y ellos pasan en seco. Y ellos duraron aproximadamente como de 3 a 4 horas, según los historiadores, para pasar este lugar, por el porcentaje de gente que había. No es fácil pasar 2 millones, aproximadamente 2 millones de personas por un lugar en una fila. O sea,
se toma mucho tiempo para pasar. Y pasaron aproximadamente de 3 a 4 horas. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, dice que el pueblo egipcio va detrás de ellos. Para cuando el pueblo egipcio entra al mar, lo que pasa es que Dios cierra las aguas. Y aquí hay varios historiadores que han escrito acerca de esto, de este acontecimiento. Y se dice que los ángeles de Dios pelearon. Hubo una batalla entre los egipcios y los ángeles de Dios dentro del mar. Por eso es que dice más adelante que todos murieron ahí en ese Egipto. Y ahí aparecen algunos documentales de que siempre aparecen personas que no le dan veracidad a la Biblia y dicen que eso no aconteció. Pero aparecen documentales de personas, de arqueólogos, de que han encontrado inclusive rastro de la pelea, que han encontrado inclusive rastro de las espadas que usaban los egipcios y de las armaduras y de los instrumentos de los carros dentro de ese mar que ahora, según se dice, esa parte está seca. Luego, cuando ellos pasan, ya que están del otro lado, que sucede ese acontecimiento de esa pelea y que todo el pueblo egipcio muere en esa batalla, ellos hacen un cántico maravilloso, un cántico de liberación, un cántico de exaltación a Dios, un cántico de reconocer el poder y la autoridad de Dios, un cántico de reconocer de que en medio de esa dificultad que ellos tenían en ese momento, Dios le dio la libertad. O sea, y recordando también toda la esclavitud, todo el tiempo que duraron esclavos, todo el tiempo que duraron siendo subyugados por el pueblo egipcio, este canto de liberación que hacen Moisés y Ana, creo que es en el capítulo 15 de Éxodo. Luego, cuando ellos van caminando por el desierto, ya después de varios días ellos caminar en el desierto, ellos se encuentran en un lugar donde tienen sed. Entonces, acá ellos en este momento empieza lo que es, lo que diríamos así, un pueblo desagradecido a quejarse de un Dios que lo liberó de una opresión terrible. Y por ese acontecimiento de que ellos no encontraban, bueno, ellos encontraron agua, pero el agua que ellos encontraron era un agua sumamente amarga. Ese era un lugar que se llamaba Mara, por las aguas amargas que había en ese lugar. Cuando ellos prueban esto, ellos empiezan a juzgar al Dios que lo liberó, al Dios que lo libertó, al Dios que lo sacó de esa opresión, y se vuelven en contra de Dios y del líder de Moisés. Ahí es que Dios, en su infinita y soberanía misericordia, le vuelve el agua dulce y ellos toman de esa agua. Luego, pasando más adelante, se convierte lo que es la provisión que Dios tiene para el pueblo. El maná que Dios le va a dar del pueblo, del cielo a cada uno de ellos. Y Dios viene sustentando a su pueblo, Dios viene dándole liberación a su pueblo, Dios viene peleando por su pueblo. Todas las batallas que ellos tuvieron con los amorreos, con los de Moab, con todos esos pueblos, Él viene dándole la liberación y viene peleando a favor de su pueblo. Luego, en Éxodo capítulo 19, verso 4, hay un verso muy bonito ahí. Que le dice el Señor a su pueblo. Dice, vosotros visteis lo que Éxodo. Éxodo capítulo 19, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
sea, Dios otra vez le está recordando a ellos por su terquedad, por ello irse o hacer cosas que no estaban del agrado de Dios. Dios le hace otra vez este recuerdo. Vosotros viste, o sea, ustedes vieron de cómo yo lo saqué de Egipto, ustedes vieron todo lo que hice por ustedes, ustedes vieron mi poder, ustedes vieron mi soberanía, de cómo yo los saqué a ustedes y los traje hasta mí. O sea, porque el mensaje que Moisés fue a dar al faraón era que deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me adore en el desierto. O sea, él trajo su pueblo hacia él. Entonces aquí veamos que estábamos hablando ahorita, la persecución del pueblo egipto hacia el pueblo de Israel. Entonces los israelitas estaban atemorizados. Entonces vemos a Yahweh presentará la batalla por ellos, la batalla que tuvieron en el mar Rojo por ellos. Entonces vemos acá el milagro del mar Rojo, de ellos cruzar en seco, y vemos el cántico de Moisés en el capítulo 15. Entonces, ahora vamos a ver la importancia del éxodo. Y yo creo que dejamos una tarea acerca de eso. Primero la tarea. Vamos a ir dando los puntos encima de la tarea. Amén. Adelante, amada. La primera pregunta era, ¿dónde vemos a Dios en el Éxodo? Creo que en todo el Éxodo, nuestro Señor y Salvador estuvo con ellos. Yeah. Si alguien tiene la otra respuesta, si no la tienen, entonces yo puedo compartirla, lo de las 3 partes del tabernáculo. Pero vamos a dejar si uno de mis hermanos la tiene. Esa la vamos a dejar para un poco más adelante. Ok. Entonces vemos acá la importancia del libro de Éxodo. Entonces, como decía la amada, vemos el poder de Dios. Por favor, los micrófonos. Vemos el poder de Dios en el libro del Éxodo. Vemos la demostración de su poder. Vemos la demostración de su fidelidad en todo el trayecto del camino que ellos tuvieron que pasar. Dios siempre fue fiel y Dios siempre ha sido fiel y Dios siempre seguirá siendo fiel. Algo de lo que a mí más me deja asombrado es la fidelidad de Dios. Porque estudiando la historia y viendo cómo el pueblo iba, vamos a decir, de mal en peor, porque siempre se iba tras dioses ajenos y haciendo las cosas como a Dios no le agrada. Entonces vemos a Dios siempre siendo fiel y siempre dándole la salida y siempre demostrando el poder a través de su pueblo. Entonces, aquí en el Éxodo capítulo 24, desde el capítulo 24 en adelante, vemos que Israel se convierte en una nación. Israel es un pueblo reconocido. Israel es un pueblo que las demás naciones hablan de él. Incluso hablan hablan en miedo, porque las demás naciones tenían miedo, no del pueblo en sí, sino del Dios que estaba con el pueblo. Donde quiera que las demás naciones hablaban del pueblo, hablaban de un Dios sobrenatural que estaba con ellos y que todas las batallas que ellos afrontaban la ganaban, porque Dios estaba con ellos. Entonces, aquí vemos la representación de la redención de Dios a su pueblo. Dios redime a su pueblo, Dios restaura a su pueblo, Dios liberta a su pueblo. O sea, el problema que la redención es una compra de una posesión. O sea, Él le dio la libertad a su pueblo de una opresión para llevarlo a una libertad adorándolo a Él. Entonces, seguimos viendo la importancia y esto que vemos aquí también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque es algo que están en conjunto. No es un Nuevo Testamento, o sea, lo tenemos dividido en un Nuevo y un Antiguo Testamento,
pero toda la Biblia es una sola historia, que es la historia de la redención de Dios a su pueblo. Entonces vemos acá los primeros cristianos aluden al Nuevo Testamento. Entonces esto utilizan el Éxodo para representar nuestra relación con Dios. O sea, cuando nosotros leemos el Éxodo, cuando nosotros buscamos la historia del Éxodo, nosotros podemos ver nuestra relación con Dios, nuestra relación con Yahweh, la relación que Dios tuvo con ese pueblo y la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a ver un par de ejemplos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hebreos, capítulo 11, verso 22. Pueden buscar cada uno esa cita para que no estemos perdiendo tanto tiempo. La van leyendo así en orden cronológico. Hebreos 11, 22. Juan 19, 35, 36. Primera de Corintios 5, 6 al 8. Y Primera de Pedro 17, eso lo puede leer 17 y 18, ya sabemos la connotación de eso. Breve, tengan su Biblia a mano, breve, por favor. Hebreo primero. Hebreo capítulo 11. Hebreo 11:32. 11, 22. Lo ven ahí y lo preguntan. Sí, adelante, amado. Amén. Adelante. Y se lee el nombre de Jesús. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Pues, no, solamente el verso 22. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6. Verso 6 al 8. Primera de Corintios, verso 6, verso 5, capítulo 5, verso 6 al 8. Así, porque el tiempo me faltaría contando Léelo más alto, amada, más alto. de David, así como de Samuel y de los profetas. No se oye. ¿Alguien que lo lea, por favor? Reconquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron promesa y taparon boca de leones. O sea, todo lo que vemos acá, todo esto verso está haciendo alusión a lo que venimos hablando de Génesis y el Éxodo. Y ahí donde leyó la madre en Primera de Corintios habla de haciendo alusión a lo que es la fiesta de los panes, habla de la levadura y todo eso, pero está haciendo alusión de que cuando ellos lo celebraron, fue los panes sin levadura. Ya está haciendo alusión a todo lo que venimos hablando del Éxodo aquí. Entonces, vamos a ver que después del Éxodo, los micrófonos, por favor. Los micrófonos. Entonces, después del Mar Rojo, pasaron al monte Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo capítulo capítulos de 18 en adelante. Entonces, acá vemos la queja que estábamos hablando ahorita, de cuando ellos se quejaron de que no encontraron agua y el agua que encontraron fue un agua sumamente amarga. Entonces, después vemos la provisión de Dios, de que le dio el agua dulce. Entonces, acá en el Éxodo 19 también vemos
cuando están en el monte Sinaí, el verso que estamos leyendo ahorita, donde Dios le estaba dando la instrucción de cómo lo sacó de Egipto y que lo convirtió en su pueblo, en una nación, de todos los pueblos estaban hablando de ello. Entonces acá vamos la ceremonia del pacto. Entonces lo vamos a ver un poco más adelante en el tabernáculo. Entonces, vemos también los israelitas siguen pecando. Ellos, viendo la provisión de Dios y todo eso, como sigan adelante, seguían haciendo las cosas que no eran actas delante del Señor. Y uno de los pecados de los primeros pecados que ellos hicieron, fue que después que cuando Moisés sube al monte, ellos hacen un dios de oro, con todo el oro que ellos sacaron de Egipto. Ellos sacaron de Egipto y ellos hacen eso Dios. Entonces, haciendo un símbolo de pecando en contra del Señor y haciendo este acto desagradable delante del Señor. Y hay un escritor que dio una frase acerca del libro de Éxodo que es muy bueno. Él es el apellido Cross. Dice, es un error perdernos en los detalles del mobiliario y los materiales usados para la fabricación del tabernáculo. Dios dijo a los israelitas que hicieran el tabernáculo para acercarse a su pueblo y estar entre ellos, así como su novio quiere estar con su novia, así Dios quiere estar con su pueblo. O sea, Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de ellos, pero al ellos siempre pecar contra Dios y ellos hacer esta aberración delante de Dios, incluso atreverse a preparar dioses de becerro para, en vez de adorar al Dios grande, adorar a un Dios hecho de manos que ellos mismos crearon. Claro, entonces es donde Dios toma la decisión y le da la ley. Y le da la ley para que ellos tengan que regirse por esa ley que Él le da a cada uno de ellos. Ellos se encontraron en este monte, este es el monte Moab. Se encontraron en este monte, en esta llanura, esta es la llanura de Moab, mientras Moisés estaba en el monte y Dios le estaba dando las leyes a él. Cuando Moisés baja y ve esto de que ellos están adorando a ese Dios, y es donde Moisés les tira las tablas de las leyes. Entonces, seguimos viendo acá las quejas que ellos siguen teniendo contra Dios. Y acá vemos, esta es una queja muy peculiar. Ya ellos estaban cansados del maná que el Señor le estaba dando, del maná del cielo, y ellos dicen que ya ellos no querían eso, de que ellos lo que querían es carne. Entonces acá en Números capítulo 11, Dios le envía lo que llamamos carne, o sea, los codornices que Dios le envía a cada uno de ellos. Entonces, a través de eso también Dios en el desierto le hace como lo que es una columna de fuego, algo como de la provisión de Dios. La provisión de Dios. Y en el libro de Números, capítulo 13 y 14, habla de los espías que mandan Moisés para que chequen algo de la tierra prometida. Entonces, seguimos viendo lo que es después del Éxodo, lo que vimos anterior, las llanuras de Moab. Vemos el recordatorio de lo que Dios ha hecho. O sea, Dios sigue recordándoles a ellos lo que Dios ha hecho. Acá en Deuteronomio 1 al 4 y el 43. Entonces, aquí Moisés le vuelve y le hace la repetición de la ley. Entonces, hay una renovación del convenio del pueblo entre Dios y el pueblo. Entonces vemos aquí lo que es la muerte de Moisés, pero antes de eso, vamos a ver acá lo que es el tabernáculo.
Ahora sí, tenemos unas preguntas acerca del tabernáculo. La pregunta, por favor, la respuesta. ¿Qué investigaron? Amén. Ok. Amén. Anderson. Juan Luis. Ah, Juan Luis, ok. Es que no estoy viendo todo. No hay problema. Adelante, Aquí, Juan. las tres partes del tabernáculo no, está en eso, capítulo 33, del versículo 13 al 16. Y estas partes son, número 1, el patio o atrio. La número 2, el lugar santo. El número 3, el lugar santísimo. Número 1, el cuerpo. 2, alma, corazón. 3, espíritu. Número 1, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 áreas en el tabernáculo, que son 3 en Dios, 3 en el hombre, 3 en la familia, Padre, Madre e Hijo, y 3 en la tierra, como son la tierra, el cielo y el mar. Eso fue lo que pude investigar. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo Amén. también. Amén. Adelante, adelante. Okay. Nosotros también tenemos esos tres espacios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo es el atrio, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Ok. Lo que vemos acá es el símbolo de la presencia. Discúlpame, hermano. Me gustaría saber de dónde sacan esa teoría A eso. del cuerpo humano llevándolo al lugar santo, a los atrios y al lugar santísimo. Porque es la primera vez que yo veo esa analogía en cuanto a esos tres lugares, que dicho sea de paso, no son simbólicos, tampoco son una tipología. Si estoy equivocado me puedes corregir, pero me gustaría que si el hermano que dio ese detalle tiene, bueno, base, en este caso tiene que ser base bíblica, porque es la primera vez que oigo que al cuerpo humano se hace alusión en cuanto a estos tres lugares. Me gustaría saber para yo aprender, porque francamente, con sinceridad, es la primera vez que oigo al cuerpo humano como figura del lugar santo, santísimo y de los atrios. Entonces, me gustaría oír. No sé cuál bueno, es. hasta yo quiero oír, porque yo iba a corregir ese error, pero hasta yo quisiera oír algo. ¿Sí? No sabemos si es un error, de verdad, en serio. Bueno, yo no sé si es un error y si hay una base bíblica en cuanto a esa enseñanza. Recordando que nosotros no en ningún momento queremos derribar cualquier enseñanza que hayan recibido. Ahora bien, esas enseñanzas deben ir conforme a textos bíblicos que hagan entender y que hagan ver que eso hace alusión a. Lo digo, hermanos, porque a veces oímos muchas enseñanzas, oímos gente que por emoción enseñan ciertas cosas, nos quedamos con eso, suena muy bonito, se oye bien, pero ¿hasta dónde eso es bíblico? ¿Hasta dónde eso yo puedo sustentarlo con las escrituras? Entonces, me gustaría saber si hay alguna escritura que le da peso o que deja ver que realmente el cuerpo humano es una tipología del lugar santo, santísimo y de los atrios. Porque tal vez yo voy a aprender algo nuevo hoy y eso sería bueno. Si no hay base bíblica, es simple especulación. Algo de lo que... doy espacio ya. Sí. Algo de lo que hizo o sea, de las dos personas que dieron, pues creo que las dos personas buscaron la misma investigación y le salió lo mismo. O sea, dentro de esas investigaciones encontraron textos bíblicos que hacían alguna alusión a eso.
Bien, antes de eso, José Miguel, lo digo, Ajá. hermanos, porque a veces buscamos en Google y tomamos lo primero que encontramos. No digo que sea el caso de los hermanos, pero cuando buscamos en Google o en cualquier otra parte, tenemos que investigar con otras fuentes. Vamos a ir a otras fuentes y ver qué dicen otras personas, porque a veces hay gente que enseña un tipo, son no digo por los hermanos que lo dijeron, lo digo por a veces las fuentes que tenemos. A veces son fuentes tan súper espirituales que todo lo ven desde ese punto de vista. Y a veces podríamos llegar a caer en errores. No digo que ese sea un error, pero me gustaría ver de dónde se saca esta fuente. Amén. Amén, Dios le bendiga. El hermano Valentín Gómez. En verdad, yo me disculpo con ustedes, porque yo estoy aquí para aprender. Y la universidad es lo que más vale en esto, somos cristianos. Yo busqué fotos en Google, pero no fui a otra fuente. Pido excusa a los demás. No, no hay ningún bendiga. problema. No hay ¿Me problema, escucha? no hay problema. Creo que está hablando quién, Eduvino. Eduvino. Dale Sí, para allá. Dios bendiga. Dios bendiga. Todo bien. Gracias a Dios. Bien, es bueno, como dice el profesor, sustentarse en la palabra, y aunque Google no nos da alguna explicación o una idea, buscar en la palabra, porque yo mismo antes tomaba fuentes que no eran confiables, pero yo no lo sabía, hasta no irme a la palabra. Entonces, las tres partes del tabernáculo, el lugar santísimo, atrio y el arca, correcto, si no me equivoco. Ajá. Amén, así es. Adelante. Bien, entonces, estas tres partes nosotros podemos sustentarlo con las palabras. Nosotros podemos buscar en Éxodo 27:1, si no me equivoco, aquí 27:1 dice: harán también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Esa es una parte. Entonces, la otra, donde habla del arca, 25:10, ahí también nos habla y dice, el 25 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medios, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahí me está hablando del arca. Entonces, podemos sustentarnos en hebreo para la parte del arca. Hebreos 9, verso 4, dice así. Dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Amén. Ahí es donde nos está hablando de las partes principales, donde la tarea de ustedes, las tres partes del tabernáculo. No sé si estoy de acuerdo con la tarea ahí. Sí. Adelante, profesor. Bueno, lo que decía el pastor, a veces tenemos que ver las cosas que nosotros vemos, oímos e investigamos. Porque hemos escuchado tantas cosas, bueno, que no se sustenta con base bíblica. Hemos escuchado, incluso una vez que iban el pastor y yo camino a Puerto Plata, yo le puse un video al pastor de alguien que sacó a Judas del infierno. Y, que él mismo decía, yo no tengo base bíblica, pero hasta puedo asegurarlo. Entonces, a veces hablan con tanta seguridad sin una base bíblica. Y es como decía el hermano Dubino, estas partes del tabernáculo están ahí en las escrituras, están ahí en la Biblia. Ahí las define unas por unas. Incluso les da lo que tienen que usar y le da las instrucciones, porque esto no fue que Moisés se lo inventó. Dame hacer esto para
para adorar, porque a mí me nació hacerlo, no. Dios le dio orden específica de hacer eso y le dio el tamaño que iba a hacerlo, dónde iba a hacerlo y cómo lo iba a poner y lo que iba a simbolizar en el pueblo. O sea, esto era el lugar de la presencia de Dios. Esto es la forma de cómo Dios estaba con el pueblo. Es lo que, como la cita que leamos ahorita de un escritor llamado Cross, que como el novio desea estar con su novia, así Dios desea estar con su pueblo. Dios deseaba estar con su pueblo. Dios deseaba estar en medio de ellos. Entonces, y esto, yo pensé que en vez de hacerme una comparación con el cuerpo, me lo iban a hacer mejor una comparación con el jardín del Edén, que se asemeja un poco más por la limitación que tiene la entrada a este lugar. O sea, esto significaba también una limitación para el pueblo, porque no todo el mundo podía entrar a este lugar. No todo el mundo estaba preparado para entrar a este lugar. Solamente los sacerdotes, los del sacerdocio podían entrar a este lugar. Y bueno, pero quizás la otra semana podemos encontrar las bases acerca de la comparación con el cuerpo. Y quiero hacer como dijo el pastor, no decir que sea un error, porque, bueno. ¿Me pueden disculpar un poco? Adelante, amado. Yo no sé, pero yo lo sentí como una especie de metáfora. O sea, cuando tú dices como que algo se parece a otra cosa. O sea, yo lo sentí así, como que el atrio, como que es la capa externa del tabernáculo, representa el cuerpo. El lugar santo viene representando como el alma y el lugar santísimo viene representando el espíritu. O sea, como que esa alegoría yo no la veo tan mal. Yo lo vi como una especie de alegoría, como para entender de qué se trata. Mira. O sea, yo lo vi así. Sí, lo que pasa es... Lo que estábamos diciendo es que no es que sea un error, sino que tenga las bases bíblicas para nosotros decir, bueno, en tal parte o en tal lugar de la Biblia me da algo para yo decir que yo puedo hacer este tipo de metáfora con esto, porque aquí me dice en la Biblia de que yo puedo compararlo por eso. Adelante, No, porque cuando yo comparo algo, es una comparación, por ejemplo, extrapolar eso como a la realidad, a eso, como para darme a entender. Yo lo vi por ahí, o sea. Sí, lo que pasa, hermanos, es que muchas veces, aunque ustedes no lo crean, de ciertas cosas sacan doctrinas. No digo que sea el caso, porque el hermano lo dijo como yo lo entendí, como yo lo pensé. A veces buscamos algunas informaciones en Google y la primera parte que encontramos, porque no es a ustedes, a todos nos pasa eso. Lo que pasa es que, le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo estaba buscando en estos días sobre la persona del Espíritu Santo, algunas informaciones en Google, porque yo tengo comentarios, pero ¿qué piensan otros? ¿Qué dicen otros? Y me encontré en Google con unos comentarios y una enseñanza bien preparada, bien ejecutada, con textos bíblicos que hacen alusión al Espíritu Santo no como parte de la deidad de Dios, sino como una fuerza, como alguien que tiene una menor parte en la Trinidad. Entonces, si usted ve eso, tienen textos bíblicos y se basan y hablan incluso sobre esas religiones y esas iglesias que creen que el Espíritu Santo es la persona que representa a Dios en la tierra en este momento. Y usted lo lee y dice, acá, pero espérate. Y tienes que detenerte para ver que es una falsa enseñanza que hay ahí y que está quitando la deidad, el poder y la autoridad que tiene el Espíritu Santo. Cuando hablamos y hacemos referencia, ya sea alegórica o metafóricamente, de estos tres lugares que tenían su porqué y su para qué. Le voy a decir de esta manera. No hay un lugar en nuestro cuerpo como el lugar santísimo donde no hay entrada. Porque incluso
nosotros tenemos el control de qué puede entrar o qué puede permitirse en cada una de nuestras partes. Francamente, yo no estoy diciendo que no pudiéramos hacerla como metáfora o alegoría. El problema es que si alguien nos pregunta con la palabra, bíblicamente no hay forma de sustentar eso. No hay manera de sustentarlo. Porque a veces es como si dijéramos algo como una verdad. Y ahí es que está el peligro. No hay ningún mal, no hay ningún pecado, no hay ningún problema en que lo pusiéramos como una comparación. El problema es que esa comparación de 3 lugares que tenían específicamente un por qué y un para qué, en ningún momento alusivo con el cuerpo humano. En ningún momento. Entonces, es ahí donde entra la polémica de si podríamos ponerlo como una metáfora o algo, no sé, es un poquito incómodo. Les repito, es la primera vez que yo oigo que se hace alusión a esto. Entonces, no lo estamos derribando totalmente. Lo que sí quisiéramos es que buscáramos más pruebas y que también quizás ver si bíblicamente en algún lugar, en algún momento, que no lo he visto, señala al cuerpo como una comparación o una tipología o alegóricamente o metafóricamente con el lugar santo, santísimo y atrio. Pareciera como que no hace daño. Pareciera como que sí, como que ¡wow! La pegamos ahí. Pero ¿hasta dónde esto puede ser bueno y válido en cuanto a nuestra enseñanza, ya sea en un estudio o ya sea en un púlpito, y hasta dónde esto puede hacer bien a la gente que escucha? Es eso. Amén. Bueno, tengo que, ya lo va a terminar acá porque el pastor tiene que convertirla para después, entonces él tiene que dar su clase. Y tampoco no quiero pasar de esto porque para seguir dar una investigación clara acerca de esto. Se va a pasar, la grabación va a estar en YouTube. El pastor la va a poner. También para adelantar un poco más la clase, yo voy a hacer como una especie de video acerca de la clase para también ponerlo en YouTube y después vamos a debatir o a las preguntas que tengan pueden hacerlas, ya sea por el grupo o lo hacemos el próximo lunes cuando estemos acá para adelantar un poco más. Las tareas se las pongo por el grupo. O sea, simplemente una opinión. Adelante. Si debiera usted dejar una clase próxima más corta para dar seguimiento y continuidad a esta clase, a esta pregunta, a esta última tarea, porque realmente no se hizo una investigación como realmente debió hacerse. No, o sea, como se explicó, hubo una metáfora explicada, pero lo que realmente yo entiendo que usted pidió fue definir las 3 partes del tabernáculo, pero uno como estudiante tiene que entender, pues me ha tocado estudiar esta materia en algunas ocasiones anteriores, es investigarla sustentada bíblicamente, que está en la Biblia. Exactamente. O sea, está en la Biblia, todas las 3 partes están bien explicadas. Entonces, para que alguna gente no salga con confusión, porque lógicamente estamos para aprender, no es para que nadie se sienta mal, no, que... No, mira, yo voy a poner el video y todo eso, pero la próxima semana vamos a iniciar acá para aclarar este punto. Sí. Voy a aclarar algo. Lo que Miguel quiere decir es que esta clase es extremadamente larga, esta materia es muy larga. Entonces, estábamos hablando Miguel y yo, y hubo una sugerencia de que él va a continuar, es como si él va a continuar esta clase. Y va también, como dice Eduvino, él va a explicar cada parte. Por ejemplo, bíblicamente, ¿qué era el atrio? Bíblicamente, ¿qué era el atrio? ¿Para qué servía el atrio? ¿Qué se hacía en el atrio? Creo que a eso te refieres, Eduvino, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Okay. Luego, él va a hablar en ese video, que es una clase, ¿qué es el lugar santo? ¿Qué se hacía en el lugar santo? ¿Para qué servía el lugar santo? ¿Cuál era el propósito y el plan del lugar santo? Luego, entonces, él va a explicar en esa clase qué era el lugar santísimo.
quién entraba al lugar santísimo y qué se hacía en el lugar santísimo con textos bíblicos. Eso va a ser en otro video que ustedes van a abrir durante la semana y van a ver. Cuando entre la próxima clase, que ya es como si tuvieran 2 clases en la semana. Esta que Miguel está dando y la que van a recibir, porque es que es muy larga. Entonces ustedes van a recibir otro video, van a abrir el video a la hora que ustedes quieran, en la hora más cómoda, y van a poder ver. Si tienen alguna pregunta directa, bueno sería que se la hicieran al profesor para que no llenen el grupo. Pero también pueden hacer una pregunta o alguna sugerencia en el grupo. Entonces van a tener 2 clases en vez de una. Una presencial con Miguel aquí y otra un video que él va a dejar. El lunes próximo, Miguel inicia con preguntas y respuestas en base a lo que él dejó y en base a este tema, y luego la otra clase. Pero yo sé que Miguel va a sustentar con textos bíblicos lugar santo, atrio y lugar santísimo. Sí, eso va a pasar en esa clase. Lo que pasa es que si empezamos a hacerlo ahora, se me va a ir todo el tiempo y entonces el pastor no va a poder dar su clase. Entonces, tú sabes, para que le dé tiempo a convertirlo. Pero no dejen de preguntar, ni Sí, dejen de dar sus opiniones, porque eso es bueno, porque esto trae a este tipo de discusión. Y eso es bueno, eso es maravilloso, porque para eso es un seminario, para debatir temas y para ver, ¿verdad?, cuál es mi posición, la posición de otro, qué puedo aprender, qué puedo sacar de esto. Esto es para personas que van al liderazgo. Y los líderes, como el hermano Valentín y Valentín, de verdad que gracias, 1.000.000 de gracias, porque usted nos dijo de dónde sacó la información, y eso es bueno para todos nosotros, porque podemos indagar más sobre el punto. Gracias, Valentín, y gracias por esa observación, Eduvino, Ruth, 1.000.000 de gracias de verdad por sus aportes. Son muy valiosos. En esta parte aquí es que uno sale de muchas confusiones, no bíblicas, sino de palabras de hombre, porque uno escucha muchos predicadores y gloria a Dios, no vamos en gloria, pero no hay una sustentificación de las palabras, de dónde sale la historia, no se conoce la historia. Aquí, en esta parte, es donde uno aprende para no dejarse confundir por nadie. Porque en esta parte, según el profesor decía Valentín, lo mejor en esta parte acá es la sinceridad. Amén. No con el grupo, sino contigo mismo. Amén. Amén. Bueno, ya vamos a terminar. El número mío está ahí, me pueden tirar a confianza, no hay ningún problema, está en el grupo. Miguel, mi pregunta es, ¿cuándo estaría colgado entonces el video para uno? Miércoles, porque mañana tengo unas cuantas, entonces entre mañana yo lo prepararía y entre mañana y el miércoles, y ya el miércoles yo lo pondría una vez. Yo lo aviso una vez por el grupo, está ahí una vez el video. Perfecto. Gracias, manito. Amén. Ruth, nos despiden palabras de oración. Me agarraste de sorpresa, profesor.